Y esta tarde vamos a tener un panel en donde vamos a ver las diferencias que hay en las salas de consumo, las diferentes realidades, para ver que cuando hablamos de una sala de consumo, esa sala o ese sector de población susceptible de acudir a ellas está también condicionada por muchas variables, ¿no?, sociales, económicas, y tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de la población a la que esa sala va a dar respuesta y va a atender para que el servicio que ofertemos responda a esas necesidades. Para ello vamos a contar con Esther Henar, de la Sala de Consumo de Baluard de Barcelona, en donde nos va a plantear que dentro de las personas usuarias de la sala hay mucha población inmigrante, completamente diferente a la realidad que tiene la Sala de Consumo de Bilbao, en donde la mayoría es población autóctona. Esther. Muy bien. Sí. Buenas tardes a todos. He de dar las gracias, evidentemente, a Médicos del Mundo por organizar esta reunión, por recibirnos y acogernos de esta manera tan extraordinaria, y creo que a todos vosotros por dedicarnos este tiempo cuando lo que apetece más hasta ahora quizás es el café y el coloquio que estar aquí delante. Bueno, me han encargado que os cuente cómo es la población que recibimos en nuestros servicios, sobre todo aquella población que procede de otros países, y me centraré en este tema. Bueno, la Sala Baluard es un servicio de reducción de daños. Inicialmente es un centro de atención y seguimiento a las drogodependencias que abre 18 horas al día. Está ubicado en el centro de la ciudad de Barcelona, en un lugar de venta y consumo de drogas, aunque sí que desde nuestra perspectiva y con buen criterio las administraciones han logrado que la ciudad asuma un problema que es de la propia ciudad, y creo que hay que alabar en esto a la Administración. Dispone de 2 salas de consumo, con 6 espacios para el consumo inyectado y 6 espacios para el consumo fumado inhalado. Hay un equipo de 37 profesionales de todos los ámbitos, social y sanitario, más todo un grupo de logística que tiene que ver pues con la limpieza, con el control de accesos, etcétera, etcétera. La sala, el servicio, se inauguró en el año 2004 como servicio de atención y seguimiento como servicio de reducción de daños, y en el 2009, con la puesta en marcha del Plan Operativo de Integración de la Red de Adicciones en la xarxa sanitaria de la ciudad de Barcelona, se considera que el centro pasa a ser un centro de atención y seguimiento a las drogodependencias, un centro especializado en atender a personas en situación de consumo activo y en situación de exclusión social. Bueno, como os decía, está ubicado en el centro de la ciudad, concretamente en el distrito de Ciutat Vella, en el barrio del Raval. Y este distrito es un distrito en el que ha recibido de una forma continuada a personas procedentes de todos los países, de tal manera que en este momento la población inmigrante es del 43,6% y concretamente en el barrio del Raval aproximadamente la mitad, del 47%. La Sala Baluard en el año 2009 recibió a 690 nuevos usuarios, de los cuales el 60,7% eran procedentes de otros países del mundo, concretamente de la Comunidad Europea el 28% y el 31% de países no comunitarios. Aquí he puesto una gráfica que refleja un poco la procedencia, la evolución o el porcentaje con respecto a la evolución de las personas que vamos recibiendo procedentes de otros países, y veréis cómo
o se puede considerar interesante en esta gráfica ver cómo las personas españolas se han reducido en un 5,7% y, sin embargo, las personas procedentes de Rumanía han aumentado en un 3,8%. Yo creo que esto tiene que ver pues, con la apertura a la Comunidad Europea de Rumanía, ¿no? Las características generales de la población inmigrante que accede al servicio pues, podrían definirse como un colectivo heterogéneo y diverso. Son consumidores ya en sus países de origen, viven o han vivido en la calle, no tienen domicilio fijo en un porcentaje muy elevado, más del 50%, tienen una ausencia de red social y familiar importante. Las familias en los países de origen son ajenos a la dificultad de estas personas en nuestro país, tienen escasos conocimientos de la red social y sanitaria, sin cultura de la prevención en general, hacen poca adhesión a los tratamientos, tienen dificultades en relación a la integración lingüística, tienen contactos reducidos y se limitan a los grupos de iguales y tienen problemas judiciales o legales que tienen que ver pues, con situaciones administrativas irregulares y con una infracción de los delitos relacionados con el consumo. Hay un porcentaje muy pequeño de mujeres en este tipo de población. Si nos definimos más concretamente las procedencias y el perfil de las procedencias, vemos que los de Europa Oriental son jóvenes y que consumen heroína y cocaína por vía parenteral, tienen prácticas de riesgo habitualmente, falta de predisposición para realizar controles de salud, que es un tema en el que hay que trabajar muy profundamente, estigma social, tienen una situación administrativa difícil. Si hablamos de las personas que proceden de otros países europeos, que decimos nosotros que son países más próximos y con unos hábitos más parecidos a los nuestros, vemos pues, que hacen uso de la heroína inyectada generalmente. Estamos hablando de Italia, Francia, Portugal y países, incluso Inglaterra, países más próximos a nuestra cultura. Y hablamos también de que hacen un consumo por vía pulmonar generalmente las personas italianas, los que provienen de Italia. Suelen haber realizado en sus países de origen tratamientos, generalmente tratamientos de programa de mantenimiento con metadona. Y están habituados a los cribajes o a los controles de salud. Siempre utilizan o suelen utilizar habitualmente los puntos de intercambio, y las conductas de riesgo que tienen estas personas tienen que ver más pues, con el uso de la metadona por vía inyectada en el caso de los italianos o del Subotex. Tienen una disponibilidad para contactar con la familia, a veces nos facilitan, sobre todo cuando quieren retornar a sus países de origen, ese contacto con la familia no es habitual. Y habitualmente también conocen la red de recursos sociales y sanitarios. Si nos vamos a otro grupo mayoritario o importante también de los usuarios extranjeros que vienen al servicio, hablamos también de personas procedentes del norte de África, de Marruecos o de Argelia, del Magreb, en definitiva. Son personas bastante más maduras, la mayoría tienen más de 30 años, ya consumían en sus países de origen, aunque estaríamos hablando de inhalantes o del hachís, se inician en la heroína o en la cocaína o incluso en las benzodiazepinas o alcohol cuando llegan a España. Hay una mayor prevalencia del consumo por la vía pulmonar. Son personas que ya tienen una residencia larga en nuestro país, muchos de ellos incluso en una situación regular con respecto a su situación de documentación. Y tienen cierta dificultad para adaptarse sobre todo a los criterios de funcionamiento de los servicios sociales, para respetar un poco las normas, ¿no?, de los servicios sociales y sanitarios. Y de África subsahariana tenemos una presencia más minoritaria. Estas personas pertenecen también a una franja de edad alta, son también maduros, tienen alrededor de los 40 años, entre 35 y 40 mayoritariamente, son consumidores de heroína y de cocaína por vía pulmonar. Acostumbran a haberse iniciado en nuestro país, seguramente porque se unen a grupos en situación de marginalidad, tienen una elevada vulnerabilidad social, también por su situación, muchas dificultades de acceso a la regularidad. Son personas que aceptan los cribajes de salud y tienen dificultades también de acceso y de adaptación a las redes normalizadas. Y diríamos que las mujeres aparecen en nuestro servicio básicamente para pedir preservativos porque se dedican al trabajo sexual, aunque muchas de ellas no son consumidoras.
Diríamos, en resumen, que resulta evidente que la nueva configuración social está dando lugar a nuevos perfiles, necesidades emergentes, nuevos hábitos de consumo y nuevos comportamientos que requieren estrategias específicas respecto a la prevención y a la vigilancia de la salud dirigida a la población en general y en particular a las personas inmigrantes. En términos generales, les diría que los objetivos del proyecto no distinguen una intervención teniendo en cuenta la nacionalidad y origen como característica definitoria de la persona y de su situación en relación con el consumo de drogas. No obstante, las características de los usuarios, ofreciendo un tratamiento personalizado y teniendo en cuenta los aspectos sociales y culturales es necesario para conocer, analizar e innovar en relación a las necesidades de este colectivo específico, que es además un colectivo que en todo momento se muestra dinámico y cambiante. Para que vean un poquito cuál es nuestra metodología de trabajo, me permito explicarles un poco los diferentes estadios de intervención que llevamos a cabo en el servicio. Podríamos decir que desde que se ha constituido como centro de tratamiento, como centro de atención y seguimiento a las drogodependencias, que contempla también una cartera de servicios amplia con salas de consumo, quizá nuestro planteamiento ha variado y estamos incidiendo más en todo lo que tiene que ver con la vigilancia, la prevención de la salud. Por tanto, diríamos que el servicio tiene 3 estadios de tratamiento diferenciados. El primero sería tratamiento sanitario básico, en el que se pretende que todas las personas que lleguen al servicio utilicen básicamente las salas de consumo, la enfermería, la atención médica y el intercambio de jeringuillas como prestaciones iniciales, con la intención de que se realicen